El libro de la escritora Bernardita Maldonado, Papel Arroz, publicado en Editorial Candaya, llegó a mis manos por la académica y escritora Gabriela Pollitt. Ella me dijo que no iba a poder despegarme de ese libro hasta terminarlo. Tenía razón. Bienvenidos a Hablemos Escritoras, un proyecto empeñado a hacer visible las voces de escritoras que escriben desde tantos lugares del mundo, lugares geográficos, lugares emocionales y literarios. Bernardita es escritora ecuatoriana y tiene un doctorado en literatura comparada. Llega a nuestro proyecto en ese espíritu, en atravesar con su voz las fronteras, gracias al espacio que nos abre el investigador y escritor Jorge Carrión y al trabajo de edición de Eddie Calderón y la gestión de Marc Artigas. Le damos la bienvenida a Bernardita Maldonado. Yo soy Adriana Pacheco. Hay dentro de la poesía una magia que nos seduce, que nos lleva a otros lugares. Hay un espacio en donde las letras nos habitan en cada uno de los versos que los poetas escriben en libros, en hojitas, en todos los lugares. No conozco un solo poeta, una sola poeta, que no me diga que anda siempre escribiendo en alguna servilleta, en algún pedacito de papel, y que después todo eso se lleva a un libro, o tal vez no. Pero lo más interesante es cuando llega alguien y te recomienda leer a una poeta. Eso es como esa magia extendida en las comunidades de los que nos gusta leer poesía. Así pasó con Gabriela Pollitt. Llegó con un libro y me dijo, no puedes perderte a Bernardita Maldonado, no puedes perdértela. Me dejó el libro y me dejó curiosa. Y yo pues me leí el libro, por supuesto. Y gracias a ella y gracias a Jorge Carrión estamos hoy en la Universidad Pompeu Fabra. Estamos en este bellísimo espacio en donde nos han acogido, en donde le doy las gracias a Marc y a Eddie por habernos permitido estar todos estos días conversando con estas escritoras maravillosas en este viaje que hace Habemos Escritoras. Y hoy tengo enfrente de mí ni más ni menos que a Bernardita Maldonado. Muchas gracias, Bernardita. Qué gusto tan grande tenerte aquí. Adriana, querida y admirada, el gusto, el placer y la gratitud enormes para ti, para Gabriela, para toda esta constelación que ustedes están moviendo. Somos como chispitas de luz y a veces incendios mayores, pero estamos ahí, ardiendo por la palabra, ardiendo por visibilizar la poesía, por de alguna manera estar, ser. Sí, me encanta porque ayer que nos conocimos en Casa América Cataluña, que estuvo precioso el evento, no Marta Nin, bueno, fantástica, Cristina Sorno, qué evento tan lindo con los estudiantes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, la verdad que Casa América es nuestra casa, es nuestro refugio y lo hacen todo con tanto cuidado y cariño que los sudamericanos, los latinoamericanos que estamos en Barcelona, tenemos, y lo digo con todas las palabras, tenemos nuestra casa en Casa América. Claro, claro. Y además con puentes como Jorge Carrión y todo lo que es el máster de escritura creativa. Qué maravilla este programa de máster, ¿verdad? De escritura y lo que ha hecho él al frente de él, ¿no? Exacto, es una maravilla. Yo siempre lamento que vengo de Ecuador, donde nunca había posibilidades de hacer escritura creativa. Entonces me dediqué a la docencia en lengua y literatura, a estudiar lengua y literatura, porque eso me permitía conocer la literatura, pero la creación ha sido por otros rumbos. Qué increíble, qué maravilla. A ver, platícame. Yo acabo de leer esto que dijiste en algún lado y dice, hacer una mínima cicatriz en el tiempo que se nos pasa tan rápido. Sí, el tiempo vuela. ¿Cuál es esa mínima cicatriz que tú quieres hacer? Yo creo en el poder de la escritura, en el poder de toda escritura, y como siempre se ha hablado de herida, yo creo que la cicatriz es muy importante y que la escritura sea también de alguna manera balsámica, que lo es, que siempre lo ha sido, incluso en el poeta más decadente hay una tendencia a sanar, una tendencia a curar, una tendencia a ser cicatriz. Normalmente las cicatrices no son bonitas, pero están ahí para recordarnos que hubo una herida que se cerró. Entonces creo que la escritura podría ser también
sobre todo en los tiempos que corren. Estamos en unos tiempos de violencia, de incertidumbre. Anoche mismo no sabíamos si estamos en manos de un loco, entonces había una amenaza que te la tomas, bueno, no le hago caso, o estás toda la noche en incertidumbre. Entonces es muy importante que, tal como está el mundo, extender la mano y la palabra hacia la sanación, hacia ser cicatriz antes querida. Claro, claro. Me encanta esta idea de cicatrizar es también sanar, ¿no? Y eso es lo que muchísimo hace la poesía. Bernardita, tú vienes de Ecuador, igual que Gabriela Poli, también otra Sí. ecuatoriana, sí, pero no vienes de Quito, vienes de Loja, ¿sí? Cuéntanos un poco de ese Ecuador, de ese lugar en donde tú creciste, de esa infancia tuya, cómo empiezas a leer de niña, que te gustan los libros. Bueno, primero me gustaría hacer como un mapeo porque la zona de donde vengo es el sur, el más sur de Ecuador. De hecho, yo siempre bromeo de que no soy peruana porque a la cigüeña le dio pereza unar a unos poquitos metros, me dejó exactamente al otro lado de la frontera. No me digas. Sí, entonces además de tener esta condición fronteriza, tiene mi provincia, que es una provincia, tiene una condición de aislamiento geográfico porque estamos en el sur y todos los proyectos de comunicación, de trenes, desde siempre se han enfocado a la centralidad de Quito y Guayaquil. Entonces, la gente de mi provincia nos hemos buscado las maneras, las herramientas para poder estar en contacto con el mundo. Y a veces han sido muy beneficiosas. Por ejemplo, en alguna época se recuperaron los caminos del Inca y se rehabilitaron para tener acceso a los puertos de Paita y Tumbes y poder tener un contacto con el mundo. De lo contrario, estábamos aislados porque precisamente en esta zona los Andes son más bajos y hacen una especie de agujero. Entonces, a veces sientes como que estás en el fondo del gran cuenco universal y que afuera bulle el mundo, pero que abajo estamos aislados. Este aislamiento es una condición que ha marcado mucho la forma de entender la literatura, de crear. Entonces vengo desde ahí, desde ese sur, de una familia muy humilde, de una escuela pública. Toda mi enseñanza ha sido pública, con todo lo hermoso, lo utópico y también lo precario que tiene la escritura pública, perdón, la educación pública. Entonces vengo de ahí con este imaginario muy local que a veces colapsa con lo universal, con un imaginario donde tenemos los hombres ilustres, pero por debajo hirviendo, bullendo la escritura de mujeres. De hecho, en mi ciudad se hizo el primer convento de conceptas y ahí se publicó una hojita que se llamaba hojita blanca y negra, que aparecía en los primeros poemas de las novicias, todas descendientes de los criollos. ¡Wow! Que dejaban ahí sus esposas y sus hijas mientras ellos esperaban el buen tiempo, los caballos o el guía para hacer las expediciones al Amazonas. Entonces, en mi ciudad, si bien tiene este aislamiento, también ha tenido esas posibilidades de comunicarse más, de un intercambio más efectivo, más en vivo. Entonces, todos esos contrastes la hacen muy, muy peculiar. Es una ciudad también muy musical. Todo el mundo toca un instrumento. Ha tenido el primer conservatorio de Ecuador. La única que no canta ni toca nada soy yo, creo. Bueno, pero si escribes. Bueno, sí, también es otra forma de cantar. Es otro instrumento, Sí, claro, qué exacto. maravilla. A ver, entonces cuéntame, dejaban a las esposas, vivían en el convento y de ahí también salieron textos que de alguna manera se Salieron- conocen. no se conoce. Yo siempre estoy investigando porque me interesa un montón esta producción femenina de mujeres, de hombres que iban a la aventura, pero me interesa esa migración también. Es una migración forzada porque ellas acompañaban a sus esposos, entonces se quedaba la esposa y se tenía una hija mujer también. Entonces las primeras conceptas y las primeras producciones son de ahí, pero era muy difícil publicarlas. No tuvimos imprenta hasta 1876 y siempre se ha visto como la literatura conventual como un rezago, pero realmente ahí empieza la lírica, o al menos la lírica lojana, entendida así como este concepto de localidad, empieza en un convento.
Qué maravilla, qué increíble. Y sí es cierto, o sea, esta lejanía, ¿no? De aislar también hace un imaginario completamente distinto. Cuéntanos acerca de la naturaleza. ¿Estaban muy cerca de la naturaleza? Sí, precisamente en mi provincia se ubica uno de los parques naturales más importantes, se llama el Podocarpus. Es enorme y da acceso a la Amazonía y sobre todo que facilita climas diversos. Entonces te Mm. puedes encontrar em, vegetación de invierno y a los 3 minutos caminando otra de total verano. O sea, la belleza de la naturaleza es conmovedora, apabullante. Yo no sé bien si fue el de Sama Lima que decía que no hemos tenido un barroco literario, pero la naturaleza nuestra ha sido muy barroca, muy Total, barroca. total. Entonces, esos bosques, em, la vegetación totalmente colgante, que es la de esa parte, porque entre la Amazonía y la sierra todo se traspasa de humedad y el hecho es enorme, es que a veces te desubican del tiempo. Sí, total, me encanta, porque la naturaleza también es otra inspiración, ¿no? Nos llega también y mucho se permea en tu poesía, ¿no? Ahí también esos rumores, esos ruidos, esos silencios, esas sombras, esos animales, ¿no? Sí, yo creo que totalmente, porque me parece que también la poesía es como el primer elemento objetivo que tenemos y lo que de ella tomamos es solo un correlato para nuestras emociones, un árbol, una atmósfera, una nube, pero no son prestados. Claro. Lo bueno es que la poesía puede captar o aspira a captar estos elementos y transformarlos en emoción, insertarlos de alguna manera, ese topoy, ese lugar geográfico transformarlo en un tropo literario. Y ahí está la operación y la magia y la pequeña cantidad de hechizo que caben. Claro, maravilloso. ¿Cómo empiezas a leer? ¿A quiénes empiezas a leer? ¿Quiénes son tus primeras inspiraciones? Mis inspiraciones es curioso, pero realmente yo tuve una motivación muy fuerte que era de mi abuela, era una mujer analfabeta que era consciente de todo el poder y también cierta esclavitud que te da la escritura. Ella sabía que si en un papel escribes que te deben 12 sacos de cartón, de carbón, de cartón, de comida, son 12 sacos que no los puedes cambiar. Tenía un respeto por la escritura y por leer y porque yo aprendí a leer para que no fuese mm, víctima de estafas, de cosas, pero al mismo tiempo tenía miedo de que cuando yo aprenda a leer y a escribir, voy a ser muy enamoradiza y escribir cartas de amor. Bueno, es parte. Es parte también, era parte de eso. Ella fue la primera motivadora. La inspiración ha sido más bien como curiosidad, como mucha tenacidad, mucho interés por el libro como objeto. En mi provincia, como te digo, no llegaban los libros, lo que teníamos eran los libros escolares, pero había unos pequeños cuentos muy pequeñitos, miniatura, que me llamaban la atención porque estaban hechos con grapa, pero tenían unas ilustraciones tan mínimas, tan minúsculas y tan esplendorosas que eran, quiero ver eso y quiero saber qué dice. Entonces empecé a leer por mi cuenta, como a los 5 años, de hecho. Qué lindo, me encanta. Y bueno, y ahora tienes un doctorado en literatura comparada, ni más ni Sí, menos. bueno, ¿Cómo fue que sucedió una cosa tan maravillosa? es que si te cuento, ha sido un poco, en mi vida las cosas han sucedido un poco porque soy temeraria, bastante lanzada y en un Me momento encantan las mujeres bastante temerarias. inconsciente. Realmente yo quería hacer un doctorado en pedagogía, que es lo que mi formación es en Ecuador, es de pedagoga, de didáctica de la lengua y literatura castellana. ¿Cómo derivé acá? Fue porque apunté como opción 2 teoría de la literatura. Y cuando me di cuenta de que no tenía, de que el cupo para estudiantes de didáctica estaba lleno, no había más opción, había puesto la opción B y recibí una carta del coordinador del programa que me dijo, ha sido aceptada. Y yo dije, bueno, muchas gracias. Pero cuando miré el pensum de estudios dije, no voy a poder. Pero una vez que estaba el empeño dije, bueno, y sí, lo logré, lo logré. Qué maravilla. ¿En dónde estudiaste el doctorado? En la Universidad Autónoma, sí, sí, a la que estoy muy agradecida. He Claro. tenido los mejores profesores y el mejor asesor de tesis, pero allá, bueno, estoy muy agradecida. Lo puedo creer, lo puedo creer. Bueno, déjenme leer algunos de los premios que tiene Bernardita Maldonado.
En el 2015 gana la presea Mujer Destacada en las Letras, otorgada por la Comisión Interamericana de Mujeres. En el 2015 también el reconocimiento Benjamín Carrión por su aporte al campo literario. En el 2024 la mención alumna de la Universidad Nacional de Loja. ¿Qué ha sido para ti ser reconocida con estas preseas? La verdad que me he sentido muy contenta, pero también me he sentido que debo ser merecedora de ellas. Un compromiso a seguir investigando. La presea del CECIM ha sido creo que es un centro interamericano, pero sobre todo que empecé ahí a hacer currículos, enseñarles a las mujeres que no tienen acceso cómo hacer un currículo, a lo básico, y de ahí a ir implementando cosas pequeñas que al fin van haciendo el mundo y nos van ensanchando y uniendo a todas. Entonces sí ha sido grato, pero no dejo de cuestionarme cuánto me lo merezco y cuánto debo hacer, porque no es que tengas un reconocimiento un día, es que hay que cultivarlo y mantenerlo, y bueno, y hay un compromiso ahí. Para mí es como una sortija matrimonial, o sea, es esto, pero mantengo Ahora necesitas conservar, claro, el matrimonio, el ¿no? matrimonio. De alguna manera. Exacto. Bernardita, ¿quiénes lees? Uy, es variopinto el panorama, pero la verdad que yo creo que nos leemos entre todos. Creo que actualmente estamos tejiendo el gran texto del mundo. No hay, no hay nada que se quede fuera, porque gracias a las comunicaciones, gracias a trabajos como el tuyo, a esto, se hace que casi todos estemos agrupados en contacto. Es muy difícil encontrar a alguien que esté de espaldas a la construcción del, del mundo literario. Entonces, las lecturas son múltiples, pero em, leo con muchísimo interés a María Negroni, a Jordi Doce, a Ana María Isa, poetas de Ecuador, a Gabriela Vargas, a Andrea Vázquez, que también es de mi zona. Entonces, sí, las lecturas la verdad que son inmensas, y en teoría también tengo mis favoritos, pero yo creo que estamos eso, que ahora más que nunca estamos tejiendo, pero sobre todo, reitero, por trabajos como el tuyo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, nosotras nos debemos a ustedes, pero es muy buena esa relación de un lado hacia el otro, porque gracias a su generosidad crecemos. Bueno, tienes varios libros, no nada más en poesía, sino también tienes en ensayo. Cuéntanos en qué momento tú decides que quieres escribir ensayos y ya tienes una beta bastante fuerte en la poesía. ¿En qué momento das ese brinco, ese paso? Y por otro lado, mucho ha sido también el rescate, que has buscado rescatar a escritores ecuatorianos y escritores que no se conocían, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el ensayo va paralelo a la necesidad de hacer poesía. Pareciera que son géneros distintos, pero me parece que los dos surgen de una necesidad. Creo que la poesía implica una necesidad individual, y el ensayo, de alguna manera, esta necesidad individual la amplía, la vuelve colectiva. Y en este sentido me interesaba mucho conocer eh, lo que se pierde, como lo que haces tú, recuperar, restaurar, saquear esto de lo cotidiano, lo que se va perdiendo en literatura. En- un poquito dentro de lo que es posible para mí, reescribir la historia Claro, literaria, porque claro. creo que la historia literaria ha sido muy, muy injusta. Entonces hay que mirar de qué lado podemos empezar a reparar. Y el ensayo realmente que me ha empujado ha sido eh, restituir estas obras. Entonces me ocupó mucho tiempo encontrar al primer modernista ecuatoriano, que casualmente es anterior a Darío, ¿Qué tal? y del que no había ni tumba ni documentos, Héctor Manuel Carrión. porque su familia, Benjamín Carrión, que fue el hombre, el padre de la patria y la cultura ecuatoriana, borró a su hermano de los archivos, ¿Por qué? porque su hermano cuestionaba. Benjamín Carrión era un hombre de izquierdas, pero que luego traicionó a las izquierdas y aceptó de las dictaduras cargos de cónsul, de embajador, y su hermano lo cuestionaba.
Además, un hermano cuestionaba que Benjamín, desde su pedestal, se proclame como un hombre libre, comprometido, y el hermano decía, no, no tienes nada, y los principios de libertad, de autonomía, no son tuyos, son del pueblo. Entonces, el hermano era incómodo, anticlerical, em, era un animalista ya en sus años, un ecologista y totalmente desprendido. Este hombre fue el que permitió que en Ecuador, en este sur, conozcamos las obras literarias más importantes de la época, te hablo de principios del siglo XIX, porque él las traducía caseramente del francés. Entonces, en este recodo de Ecuador leíamos gracias a las traducciones de él. Leíamos a Dostoyevsky, entonces a mí me llena de ternura pensar que estos arrieros, hombres humildes, venían cargando en estos caballos, en sus mulas, toda la cultura de Europa que venía por paita. O sea, Dostoyevsky sí, cargado en Dostoyevsky mula. cargado en mula, y eso te llena de ternura. Y cómo los franceses, surrealistas, vanguardistas, cómo entraban en mula. Es Increíble, sí. increíble. A ver, cuéntanos de Efraín Jara Hidrojo. Sí, Efraín Drogo también es un poeta de Cuenca, Ecuador. Es un poeta enorme. Tiene un texto inigualable, perdón. Se llama Sollozo por Pedro Jara. ¿Y por qué creo que es tan importante este poeta? Porque él hace de las Galápagos un lugar para una elegía, pero a la vez transforma, a la vez te va llorando como una plañidera, a la vez va acogiendo todo esa atmósfera, esta resistencia de las islas, esta subversión que hay entre lo de adentro y lo de fuera, porque las islas son volcánicas, son producto de la lava, esta levedad y a la vez profundidad que significa una isla, lo que se ve y lo que está debajo, y lo transforma en un texto hermoso. Y fue uno de los primeros profesores que vivieron en Galápagos, porque Galápagos, antes de ser lo que es ahora, fue un panóptico, un sitio penitenciario, Sí. ¿sí? Y entonces él fue a vivir ahí porque era juez, y ahí era profesor y enseñaba a los niños a contar con cangrejos. No llegaba nada más porque había un barco que iba desde Guayaquil y llegaba cada 3 meses, entonces pasaba muchas penurias. Y este contacto con el mundo, esta forma de entender sobre todo el mar, es muy importante porque en Ecuador somos 3 regiones muy diferentes, y para un serrano de esa época el mar es como ir a otro planeta porque nos pillaba muy lejos, y para él estas imágenes del mar, esta vivencia eh, de inmersión para pescar, y cómo la cuenta y cómo aparece en su poesía, es que es maravillosa. Entonces, he recuperado sus cartas, que él tuvo la generosidad de encargármelas a mí, me dijo, ahí están, haz lo que sea. Entonces, se han publicado con Mecánica Giratoria. Me encanta, me encanta. Pues muchas felicidades por esos Gracias. estudios, por esos libros, por mapear un poquito también, ¿no? Estos nombres que se quedan perdidos y que nosotros no tenemos acceso a ellos, especialmente cuando es un país como Ecuador, que es un país relativamente pequeño, pero no es pequeño en la grandeza que tiene en sus letras y en sus autoras y autores que son maravillosos. Y bueno, pues vamos a llegar a tu libro. Qué maravilla, me encanta. Papel Arroz, qué hermoso título. Y bueno, obviamente muchísimas felicidades a Candaya por haber hecho esta apuesta, este libro tan hermoso. Candaya siempre, siempre nos ha traído libros muy buenos. Tenemos muchas autoras de Candaya, estamos muy contentos. Es una de las primeras editoriales que nos apoyaron. Cuando empezamos con Hablemos Escritoras, fue de las primerísimas editoriales que nos apoyaron. Yo tengo una entrevista preciosa con Olga y con Paco, que se me hace un nudo en la garganta porque me da tristeza que nos haya dejado. Pero esa conversación la atesoramos, la pueden escuchar en Hablemos Escritoras, busquen ahí Candaya y ahí tenemos una historia muy bonita en donde ellos nos cuentan esa pasión que tienen por los libros. Y hay una foto por ahí rodando, me encanta, que la pueden encontrar en las redes o en las páginas web, en donde están ellos dos sentados en una mesita vendiendo libros. Y están así como acostumbran y acostumbraban irse de feria tras feria,
vendiendo los libros, pues como muchos de los que hemos vendido libros, pues ahí en nuestras mesitas, ¿verdad? Casi, casi rogándole al público, pasen y vean, pasen y vean, por favor, pasen y vean. ¿Por qué no empezamos a hablar de tu libro con una lectura? ¿Nos quieres leer un poema? De acuerdo. Voy a permitirme leer el pórtico del libro. Anamnesis. ¿Cuánto pesa un niño a punto de nacer? ¿Puedes sentir el terremoto del 31 de julio de 1970? ¿Has visto llorar a lágrima viva a un caballo? ¿Qué se escucha después del temblor? ¿Qué falla geológica nos asusta tanto? Un niño a punto de nacer es chiquitito. Pesa lo mismo que la luz pasando de largo sobre un cuerpo embosado. Es un ángel amnésico resquebrajando un desierto de aire. No puede sentir sismo alguno. En un poema de Gonzalo Rojas, vi llorar a una piedra. Nunca he visto llorar a una bestia. Después del temblor, solo se oye el silencio. Nos asusta el encajamiento de imágenes, cual placas tectónicas después del colapso. Nos asusta la tierna sutura del tiempo cuando junta las fontanelas de un recién nacido. Qué belleza del libro y de verdad esa sensibilidad de escribir en una poesía que se vuelve narrativa, que cuenta una historia, que hace una imagen, que crea una imagen y que no nada más nos deja en la metáfora de la palabra, sino que nos deja en lo visual, en casi podemos ver lo que estás escribiendo, ¿no? Son cuadros. Platícanos, este libro me parece que es un cambio también en tu manera de escribir poesía, en donde estás tratando también personajes, estás teniendo un hilo que llega más a la narrativa también, ¿no? Cuéntanos. Sí, la verdad que es el primer libro que tiene esta condición narrativa. Normalmente intento hacer poemas más breves, eh, mm, más rápidos y también un poco más abstractos, si se quiere. Pero este me exigía, o sea, no podía dejar de contar las cosas. Fue la primera vez que me vi con esta urgencia de contar, de contar, de contar, porque no había otra forma. Sí, con cierto tono poético que he intentado y empeñada en eso, en que sea poesía, pero a veces se me imponía la veracidad de los hechos porque también son verídicos. O sea, algunas cosas están cambiadas a propósito, pero el paisaje, las imágenes del terremoto, esto de que caían del bareque de las paredes, eh, cosas, es verídico. Yo guardaba para mi hermanito, recuerdo siempre un gatito de forma celeste, de goma, que tenía unos ojos móviles y de estas bolitas que ponemos allá en los peluches en Latinoamérica, y lo había escondido para él porque la pared, que tiene pequeños agujeritos, entonces yo iba con un palito haciendo que el agujero sea profundo y guardaba ahí cosas y tenía en ciertos adobes, ya tenía mis resquicios, tenía mapeada la pared de adobes y claro, en el terremoto se cayeron, se revelaron todos los secretos que estaban ahí escondidos. Y son imágenes que eran de verdad, solo que quizá he intentado que la inocencia, pese a lo duro que podría ser, de alguna manera ha sido dulce, ha sido buena. Qué bien. A ver, hablar de la inocencia. De alguna manera, este libro también me resulta como inocente, pero de inocente tú, como una Bernardita niña que se está como confesando, que está contando, ahorita acabas de contar de esa pared que escondía cosas. Cuéntanos también de esa otra voz que tienen los escritores, tú como poeta, en donde están revelando una parte de su intimidad, están revelando una parte de ese otro niño que está dentro de esa voz que a veces está callada por la voz del adulto, ¿no? Sí, yo creo que aunque siempre está imponiéndose la voz del niño, porque al final no se deja de escribir con esta memoria, con este recuerdo de la infancia, pero a veces, con ciertos artilugios y artificios y mucha maestría, se logra al niño desterrarlo, pero al final siempre hay una añoranza. Podría ser disfrazada de viaje, de aventura, pero al final todo se vuelve
a la primera vez que nos asombramos de ver algo, de conocer algo. Claro. Y el juego de la naturaleza, cuéntanos un poco más acerca de el paisaje, animales, relacionado con la memoria. Bueno, creo que la figura del animal, o sea, el animal en sí es como otro tema, el animal que todos lo conocemos, eso, pero cómo se ha representado el animal en la literatura es fantástico. Un estudio sobre Rocinante, bueno, sobre los caballos de los griegos, sobre águilas, sobre monstruos, pequeños animalitos que devienen en monstruos y todo esto. em, Nos da cuenta de lo riquísimo del campo semántico, del campo poético que nos presta, que nos ofrece un animal. Lo que yo he tratado y los temas que he investigado tienen que ver con insertar este animal a su paisaje natural. Entonces, para evitar como cierto choque que suele haber, por ejemplo, si encuentro un cóndor fuera de su hábitat, entonces de alguna manera, porque también se juega cuando se escribe, juego a traer los animales a su paisaje. Y en este libro lo que he intentado es que estén los kinders, lo que le corresponde a cada quien. Que no me quiero encontrar un colibrí, me quiero encontrar un quinde andino y me quiero encontrar en el cerro de mi pueblo. Entonces, es como hacer una maqueta imaginaria, animales, paisaje. Entonces no podría poner un elefante en Plaza Cataluña, porque entonces trataba de que cada animal vuelva a su espacio y sí, en principio me apuntaba, este tiene que volver a una montaña, esto a un cerro, este a un río. O sea, una pequeña biología entre juego y realidad poética y realidad también. Me encanta, me encanta. Y platícanos del territorio, porque también es muy territorial el libro. Sí, el libro es muy territorial y en esto tiene que ver que al ser una zona de frontera hemos tenido una noción de territorio muy bélica, muy de las consignas de los gobiernos siempre han sido defender el territorio y esta noción ha impregnado también la literatura. Entonces, hemos tratado también los escritores ecuatorianos, creo, de mapear nuestras fronteras. Y, por ejemplo, si un animal ya es de la zona centroamericana, te puedes dar cuenta que en nuestros textos aparecen poco. Entonces siempre digo yo que debería haber también como un gran puente de la fauna que cruce animales y que los ruiseñores europeos vayan para allá, porque como en algunos periodos de la literatura, por ejemplo, hay ciertos animales que solo aparecen en unos textos y otros te resultan como de una apropiación. Podría ser Rubén Darío con los cisnes franceses. Entonces hay como un intercambio que a veces es como falaz y a veces es como más certero. Y yo creo que todavía el mundo animal nos sigue ofreciendo un montón de posibilidades para expresar. Eso es infinito. Me encanta porque estás renovando el territorio. Estoy pensando mucho en Andrés Bello, Ah, ¿no? sí. Cómo está esta delimitación del territorio a través de su naturaleza, ¿no? Y otra cosa que también siento con el libro es el juego de las palabras. O sea, a pesar de que está en forma de prosa poética o de poesía, más acercándose a la prosa, estás buscando mucho los adjetivos, estás buscando mucho el extender lo que hace a la palabra el adjetivo, ¿no? En esa descripción. Y ahí siento que hay un poquito también de técnica. Cuéntanos acerca de esta visión tuya que tienes sobre la palabra. La palabra tiene una elasticidad y una plasticidad, y obviamente el tipo de palabras que ustedes van seleccionando va a reforzar precisamente esa elasticidad, esa plasticidad. Sí, la verdad que creo que intento seguir este precepto de adjetivo que no enriquece mata, pero a veces son necesarios sobre todo para transmitir atmósferas. Hay unas atmósferas geográficas y otras del corazón que sin adjetivos son muy difíciles, sobre todo lo que es lábil, lo que es transparente, las nubes, el aire. Si solo digo aire, quizá hay muchos aires y precisaría un adjetivo, o quizá no. Entonces el trabajo es ese, saber como un cirujano, lo corto o lo dejo. Y a veces duele quitar un adjetivo, pero a veces te das cuenta que no hacía falta. Claro. Entonces sí, bueno, eso es lo que procuro, ¿no? No llenar de adjetivos, pero también no privarme de los que considero que pueden ser necesarios y enriquecer el texto.
Pero ahorita estaba pensando, por ejemplo, en la Ilíada y en la Odisea, ¿no? Este conflicto que hay sobre el epíteto y el adjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que va antes y lo que va a preceder o anteceder al sustantivo? Y bueno, es muy interesante cómo nosotros nos hemos afianzado tanto de no quitar, no poner esos adjetivos. Y sin embargo, la literatura clásica se hacía tanto, se agarraba tanto, ¿no? De adjetivar porque de alguna manera extiende, ¿no? El sentido de la palabra. Me encanta ahorita que hace la referencia y es cierta, ¿no? Si no ayuda, pues mata, ¿no? Definitivamente. ¿Qué otras cosas sientes tú que atraviesan, qué otros temas sientes tú que atraviesan este libro? Yo creo que el tema de la imagen, sobre todo pareciera que no, pero tiene relación con la pandemia también, porque en pandemia el dolor más grande, me parece a mí, más allá de la muerte de los seres queridos, era de que no había imagen, porque los llevaban a los hospitales y no volvías a verlos, ni tener, ni a despedirte. O sea, yo creo que la imagen hasta cierto punto puede ser o totalmente es sanadora. Por ejemplo, si puedes despedirte de tu ser querido, te queda un recuerdo. Pero si no sabes, qué lastimosamente pasa, especialmente con mujeres desaparecidas, con gente con desaparecidos en general, que no tienes ni siquiera la imagen última. Y eso es lo que, entonces necesitamos la imagen. Yo creo que también hay un interés en que en este libro aparezcan las imágenes, el término imagen, imaginación, que me parece que la imaginación es también una especie de poder bien administrado. Claro, claro, definitivamente. ¿Cómo llegas a Candaya? Ajá, es que ha sido como muy curioso porque ha sido como irnos encontrando. Yo conocí a la editorial en el 2009, que mi hijo vino a hacer estudios acá y vine a acompañar el primer día al liceo a la prueba de admisión. Y cuando salí me encontré una librería y vi el nombre de un autor ecuatoriano y cogí el libro y me encantó porque venía con un CD. Y a partir de ahí iba siguiendo novedades. Y alguna vez me invitaron a una lectura y ya me fui enganchando y se creó esa atmósfera de familia, porque Candaya es una familia. Mm. Olga, María Laura, Miki, o sea, nos vemos siempre, ellos hacen de que te sientas como parte de esta familia. Entonces, es una maravilla, es maravilloso. Qué bien, me da muchísimo gusto. Pues muchas felicidades. Este Gracias. año, todo el año, va a ser un año de papel de arroz, así que de verdad me da mucho gusto. Van a estar seguramente recorriendo España y otros lugares, así que bueno, una larga vida este libro. Y Gracias. Bernardita, felicidades. Muchísimas gracias por recibirnos hoy en Hablemos Escritoras. Ha sido un gusto enorme, de verdad. A ti, queridísima Adriana, de verdad, un placer. Y que vuelvas siempre, que vuelvas siempre que puedas. Muchísimas gracias. Con esto queda la invitación, no se pierdan leer la obra de Bernardita Maldonado. Muchísimas gracias a ella por aceptar la invitación y muchas gracias a los que hicieron posible este encuentro. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro. Traductores Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente Mitana Boikova Josefi. Difusión literaria y de proyectos Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma Anasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.